título de este mensaje es Dios tuvo misericordia en la enfermedad. Dios tuvo misericordia en la enfermedad. Está basada en Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amado Dios, te damos gracias, Señor. La honra y la gloria es tuya por los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este momento, Señor, estamos con un corazón presto a recibir tu mensaje, Señor. Mensaje que esperamos con ese ardiente deseo de recibir fibra espiritual directamente de ti, Señor, para poder alimentarnos, para poder espiritualmente, Señor, crecer, para que sea de consuelo también en nuestras vidas, de enseñanza, Señor, y que toda esa bendición que recaiga sobre mí a través de tu palabra, Señor, yo la pueda también proclamar y proveer a las naciones, que yo sea instrumento de la bendición que tú me des esta mañana con este mensaje, Señor, para poder proclamarlo y compartir esa bendición con otros al salir de este lugar, Señor. Que no haya criterio mío, Señor, en este mensaje, sino que sea tu voz directamente hablando a cada corazón de cada hermano aquí representado. La honra y la gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La enfermedad, el dolor físico, la aflicción, son experiencias que tarde o temprano tocan la vida de todo creyente. Yo creo que no hay que describir tanto como para poder comprender esa experiencia, porque nosotros quizás aquí mismo, no es que quizás, es que aquí mismo nosotros tenemos esa experiencia y la estamos viviendo en medio de nosotros. En esos momentos de debilidad, hermano, y quebranto, el corazón cristiano muchas veces clama: Señor, ¿por qué permites esto? A pesar de la fe, de la oración de ese hermano, de su deseo de servir a Dios, muchos creyentes atraviesan sufrimientos sin tener claro el propósito de Dios detrás de esas pruebas. Se sienten confundidos, débiles, e incluso se llegan a cuestionar sobre lo que están viviendo. Cuestionar a Dios también, de alguna manera. En el caso que hemos visto en el pasaje de esta mañana, el caso de Epafrodito, mencionado por el apóstol Pablo en Filipenses 2, ese pasaje nos brinda un rayo de luz que utilizaremos esta mañana para poder ahondar en la reflexión central de este mensaje. Un rayo de luz sobre esa realidad. Para dar un contexto, Pablo en Filipenses 2, a esta iglesia de Filipos, que era mayormente gentil, él destaca el concepto, el principio de la humildad, el servicio y la entrega. Y en Filipenses 2 él particularmente muestra ejemplos prácticos, primeramente con el ejemplo supremo, el de nuestro Señor Jesucristo. Luego lo hace a través del ejemplo de Timoteo, quien conocemos ampliamente en muchas campañas, por ejemplo, con los jóvenes. Exhortamos a los jóvenes también con el ejemplo de Timoteo, pero hay un tercer ejemplo allí en ese pasaje, en ese capítulo, que quizás, bueno, salvo error de mi parte, no se escucha mucho quizás en los mensajes, y es el ejemplo de Epafrodito. Quizás de pronto porque no se sepa mucho de él o no hay mucha información de él dentro de la Biblia y se le menciona solo en este pasaje en particular. Para un detalle que nos pueda dar también algo de contexto, es curioso que Epafrodito, bueno, no se menciona en la Biblia, pero se puede deducir que era gentil, que era griego,
por el nombre obviamente, pero este nombre tiene un particular significado. Epafrodito significa favorable o dedicado a Afrodita, la diosa griega del amor. Y es irónico, hermanos, porque si nosotros vemos en este pasaje la vida de Afrodito, vamos a ver que él fue al único y verdadero Dios de amor. No fue favorable a la diosa del amor, Afrodita. Era un nombre, ese es un nombre común entre los griegos, y por eso se deduce a Epafrodito como gentil. Entonces el pasaje de Filipenses 2 del 25 al 30 nos presenta a Epafrodito, que era un miembro fiel de la iglesia en Filipo, que era conformada mayormente por gentiles, y él es enviado por sus hermanos a Roma para llevar ayuda al apóstol Pablo, quien se encontraba preso bajo una especie de arresto domiciliario. No estaba particularmente en una celda, estaba en arresto domiciliario alrededor del año 61 después de Cristo. En aquel tiempo, hermanos, los viajes eran largos. A Epafrodito se le envía allá a ayudar a Pablo, y los viajes eran largos, peligrosos, físicamente exigentes. Para que sepan un detalle, Filipos estaba a más de 1000 kilómetros de distancia de Roma, y eso implicaba viajes de semanas. Los mensajeros no solo llevaban cartas u ofrendas, sino que también ellos llevaban cuidados personales, es decir, ellos se llevaban a ellos mismos para atender al que estaba allá, porque si él estaba en una especie de arresto domiciliario, no podía salir ni a comprar nada, a trabajar, aunque sea para tener un sustento, para poder sustentar, para poder alimentarse, nada, estaba encerrado, y él, no solo eso, también para poder proveer, sustentarse físicamente, sino también espiritualmente, estaba solo. Entonces Epafrodito es enviado allá para todo ello. Epafrodito, en ese viaje, él enferma gravemente durante la misión. Gravemente, la palabra lo establece así, al punto casi de morir. Pero vemos que Dios tuvo misericordia de él. Aquí estamos viendo el ejemplo de un creyente fiel que enferma gravemente mientras sirve. Un creyente fiel que enferma mientras sirve. Su experiencia nos permite abordar una pregunta crucial, que es la reflexión central que les comentaba de este mensaje, que es: ¿qué representa la enfermedad en la vida del creyente fiel? ¿Y cuál es el propósito que Dios puede tener en medio del padecimiento físico del creyente? Entonces, a través de este mensaje, basado en la experiencia de Epafrodito, buscamos abordar esa particular reflexión central a través de 3 enseñanzas que podemos extraer de este pasaje y que conforman los puntos del bosquejo. Primeramente, yo les invito a que consideremos de la porción del pasaje, del 26 al 27, el siguiente principio, ¿verdad?, que podemos extraer, que es que la enfermedad no es extraña en la vida del creyente fiel. La enfermedad no es extraña en la vida del creyente fiel. Dice la porción en el versículo 26 al 27, la parte A, la primera parte de ese verso 27, dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y ahí está en resalto, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, repito, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Ese versículo allí declara: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. La palabra de Dios no oculta la realidad, hermano. Cuando algo está descrito es porque así es. Epafrodito, llamado por Pablo mi hermano, si se fijan allí, y colaborador y compañero de milicia. No necesariamente compañero de batalla militar, pero muy seguramente de batallas espirituales. O sea que él tenía una relación muy cercana con Epafrodito. Yo he escuchado testimonios en algunos medios, he escuchado testimonios de ese gran vínculo que llegan a tener soldados que juntos están en medio de una línea de batalla. Llegan a tener tal grado de
de vínculo que llegan a convertirse en hermanos prácticamente más que de sangre por el resto de sus vidas. El hecho de poder compartir juntos el peligro en la línea de batalla, de poder luchar juntos por una idea, sea esta buena o mala o insensata, pero también por sus vidas, hace que ellos lleguen a tener un vínculo. Imagínense en compañeros de milicia en batallas espirituales. ¿Tiene usted alguno, hermano? Ese vínculo debe ser muy estrecho, muy cercano. Él atravesó una enfermedad grave, cercana a la muerte, en esa misión. Esto nos muestra entonces que la fidelidad, el servicio al Señor y la enfermedad no se excluyen mutuamente. No es porque yo sigo fielmente, estoy exento de enfermar, de sufrir padecimiento físico. Y uno dirá, pero precisamente para servir necesito estar en todas mis facultades, pero a veces sobrevienen estas cosas. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Un creyente puede estar caminando rectamente con Dios y aún así experimentar sufrimiento físico severo. Esto no debe verse como una contradicción, hermano. Tengamos mucho cuidado con falsas doctrinas que buscan sembrarnos engaños y dudas sobre el padecimiento físico en el creyente fiel. Llegar a pensar que el creyente fiel que padece es porque está pagando algo, tiene pecados ocultos o directamente. En el cuerpo humano y en este mundo caído, hermanos, el dolor forma parte de nuestra condición temporal. La enfermedad puede llegar a cualquier persona, aún a los que están sirviendo con entrega al Señor. Tenemos ejemplo en la Biblia. La vida de Job también refleja ese principio. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Job 1:1. Sin embargo, él fue afligido con una enfermedad dolorosa y persistente. Había un propósito detrás, pero él no fue exento a pesar de que era perfecto y recto, temeroso de Dios. El relato nos enseña que la enfermedad puede ser parte de un plan mayor, donde Dios prueba, purifica y glorifica su nombre en medio de esa situación. El propósito del sufrimiento no siempre es revelar una falta, sino fortalecer la fe, formar carácter y manifestar sobre todas las cosas la gloria de Dios en medio de esa difícil situación. Tanto Job como Epafrodito nos muestran que el creyente no debe interpretar automáticamente su padecimiento como una señal de castigo, sino como una ocasión de discernimiento espiritual, confianza y comunión más profunda con Dios. En esos momentos en donde nosotros no podemos disponer de nuestras fortalezas, es allí donde Dios perfecciona su poder en nosotros. En medio de la enfermedad, hermanos, el creyente necesita recordar que no está solo, ni olvidado, ni necesariamente en una falta. Aún los más fieles pueden atravesar el valle del dolor. Lo importante no es evitar toda aflicción, sino aprender a vivir esa aflicción con discernimiento, fe y dependencia de Dios, entrega completa a Dios. La enfermedad puede ser un momento en el que Dios trata con nosotros de forma especial. Nos ayuda a detenernos, a depender más de Él y a crecer en fe. En lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto? Quizás sería más conveniente preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito que quieres cumplir en mí con esta prueba? La experiencia de Epafrodito, hermanos, nos muestra que el padecimiento físico no desacredita al siervo de Dios, sino que puede ser parte del camino de obediencia, sacrificio, y resaltemos esa palabra, sacrificio, y honra en el reino de Cristo. Nuevamente, hermanos, puede ser parte del camino de obediencia, sacrificio y honra en el reino de Cristo. Y también destaco el reino de Cristo, hermanos, porque Epafrodito servía a Cristo aún más que Pablo. Epafrodito no solo sirvió a Pablo, sino que lo hizo por amor a Cristo, en aquel en quien había creído. Su sacrificio, su viaje, su enfermedad y su recuperación estaban al servicio del reino. Él lo tenía muy en claro.
El padecimiento en un creyente, hermano, un creyente genuino, que permanece fiel en la obra del Señor, dando testimonio, glorificando a Dios en medio de esa situación, aún incluso intercediendo por otros en medio de su propia aflicción. Esa es una expresión profunda de sacrificio, hermano. No hay manifestación más práctica, y eso se ha dicho muchas veces y es emblema en este lugar, desde este púlpito. No hay manifestación más práctica del amor genuino que nosotros conocemos muy bien, el amor cristiano, que el sacrificio personal. Y la enfermedad, cuando es llevada con fidelidad, forma parte de esa entrega. A Pablo, hermanos, quien oró 3 veces por su sanidad, el Señor le respondió: bástate mi gracia. Y así el poder de Dios se manifestó gloriosamente en su vida a través de aquel aguijón en la carne. Dios no siempre quitará el dolor, pero sí siempre dará gracia para glorificarle en medio de esa situación. Y volvemos a resaltar la correlación que hay entre el sacrificio y el amor. Repito una vez más aquella expresión que me llegó en lo más profundo al haber escuchado de un teólogo español ya fallecido. Hace muchos años, pero por la gracia de Dios, sus mensajes por ahí todavía permanecen con el uso de la tecnología, también provista por Dios, que decía que esa medida de lo que tú estás dispuesto a sacrificarte por mí es la misma temperatura del amor que me tienes. Hay una correlación entre el sacrificio y el amor. El amor se puede manifestar de muchas maneras, pero la expresión máxima es el sacrificio. Y el sacrificio no siempre conlleva cosas quizás agradables para uno. Pero de eso se trata. Tiene un valor. Y es un valor decidido, voluntario. No solo se trata de abrazos, besos, cariñitos. Es sacrificio. La palabra del Señor nos lo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos y que tendréis amor los unos para los otros. Allí se trata en que hay sacrificio los unos por los otros. Muchas veces, si usted preguntara abiertamente, ¿cuál es el antónimo que usted entiende por el amor? Muchas veces, quizás el 90%, y estoy siendo por ahí quizás muy conservador, dirán que el odio, pero el odio no es el contrario del amor, es una manifestación de lo que realmente es el contrario del amor. Y muchas veces las personas respondemos eso porque no entendemos el amor. El amor no es un sentimiento, el odio sí. El contrario del amor es el egoísmo. El odio es una manifestación del egoísmo. No es pensar en mí, el amor es pensar en ti. Destronar mi yo y colocar a Cristo en él. Y en Cristo, unidos como un cuerpo, también tenerte a ti. Eso es el amor, es sacrificio. Aquel que dobló su rodilla bajo la cruz de Cristo lo debe tener, tiene la capacidad por el Espíritu de Dios de tenerlo muy en claro. ¿Qué significa el amor? Buscamos nosotros discernimiento espiritual cuando enfrentamos enfermedades, hermanos, en lugar de enfocarnos solo en el dolor. Nos preguntamos cómo puedo sobrellevar esta prueba con la ayuda de Dios, cumplir su propósito y glorificarle a Él en medio del quebranto. Son preguntas difíciles de reflexión interna, pero cada quien vive la experiencia y el Señor nos ha dado su palabra para poder también tener el ejemplo máximo de lo que representa padecer y ser fiel, y aún en medio de esa aflicción, servirle, glorificarle. Habiendo reconocido entonces, hermanos, que la enfermedad no es extraña al creyente, veamos este siguiente punto, este siguiente principio que podemos extraer de este pasaje de Epafrodito, y es que la sanidad, hermanos, es misericordia de Dios. La sanidad es misericordia de Dios. Y eso lo podemos ver en la porción B del versículo 27, dice: pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahí destacamos en esta porción, hermanos, esa expresión. Pero Dios tuvo misericordia de él. Esa expresión ahí, hermanos, nos enseña mucho. Nos muestra que la recuperación de Epafrodito, hermanos, no fue automática ni garantizada, aún porque era un siervo fiel. Un acto soberano de la misericordia de Dios. El Santo Espíritu que inspiró esta palabra colocó esa que está allí. Dios tuvo misericordia de él. La sanidad es acto soberano de misericordia de Dios. La sanidad no fue un derecho que se exigiera ni una consecuencia automática de la fe o el servicio fiel, sino una muestra del carácter compasivo de Dios con Epafrodito. La palabra griega de misericordia ahí en ese pasaje, eleos, señala compasión profunda hacia el necesitado. Ese es el contexto de esa palabra allí. Compasión profunda con el necesitado. Dios tuvo compasión del sufrimiento de Epafrodito y también del corazón de Pablo, porque si observan también en el pasaje dice, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ustedes se imaginan ese sentimiento de Pablo viendo a este hermano enfermando gravemente por el servicio. Y cuando Dios tiene misericordia de él, no solo tiene misericordia de él, sino de Pablo. Y por eso que dice allí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esta misericordia, hermanos, es la que sostiene al creyente, tanto en el dolor como en la recuperación. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, nosotros vemos múltiples ejemplos cómo su poder sanador se manifestaba movido por la misericordia. Usted siempre va a ver eso allí, en el contexto de esos pasajes donde Él sanaba a las personas. En Marcos 1, por ejemplo, 41, al ver a un leproso, Jesús dice textualmente la palabra, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Esa compasión genuina, pero también soberana. No todos fueron sanados, hermanos, y algunos, como Pablo, recibieron otra respuesta. Muchas de las personas que el Señor sanó o resucitó, hermanos, en los evangelios eventualmente volvieron a enfermar y murieron. Porque eso forma parte de nuestra condición humana caída. El hecho de que no recibamos una sanidad inmediata, a pesar de nuestras oraciones sinceras, no significa que Dios no tenga o haya tenido misericordia de nosotros, hermanos. Él nos ha sanado muchas veces antes. Y quizás ni siquiera lo reconocimos en su momento, atribuyendo la recuperación a otras causas, que fuimos precavidos, que el médico actuó bien, que la medicina que me dio, que funcionó. Dios está en control de todas esas cosas, toda sanidad viene de Él. O también pensamos que, bueno, no era grave, lo corté rápido. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda, Salmo 103, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien sana todas tus dolencias. Salmo 103. Dios te ha sanado, hermanos, en un momento que ni siquiera sabías que tu cuerpo estaba luchando con una enfermedad. Su misericordia ha obrado silenciosamente a tu favor muchas veces. Pero más allá de toda sanidad física, la mayor sanidad que Dios nos ha dado fue desde la cruz. Con ese sacrificio vicario, donde Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Isaías 53, hermanos. Y con sus llagas fuimos nosotros curados. Esto, hermanos, nos enseña que toda sanidad, cuando viene, debe ser recibida con humildad y gratitud como un regalo divino, no como un derecho exigible.
Dios es soberano en su actuar y su misericordia se manifiesta tanto cuando sana como cuando sostiene al creyente con gracia suficiente para que él pueda atravesar el valle del dolor. Cuando enfrentamos enfermedades, hermanos, nosotros debemos orar confiando en el poder de Dios, pero también reconociendo su voluntad y su misericordia como la base de cualquier respuesta que Él nos vaya a dar. Nosotros no exigimos sanidad, sino que suplicamos misericordia. Y cuando Dios nos restaura, debemos ser agradecidos y no presuntuosos. No es un tema, hermanos, de tener fe en la fe misma. No es un tema de tener fe en la fe. Es reconocer que nuestra fe se basa en la roca, en aquel que nos sostiene y que tiene todo el poder para cumplir sus promesas y cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Aún así, nosotros no podamos entenderlo. Cada día de salud, hermanos, es un regalo. Usted respira misericordia todos los días de su vida. Tome aire y respire misericordia, hermanos, todos los días de su vida. Cada recuperación es motivo de alabanza. ¿Lo hace? Cosas pequeñas. Hay cosas pequeñas que se han complicado. Si hemos sido librados de una enfermedad, glorifiquemos a Dios como hizo Pablo al hablar de Epafrodito, reconociendo que fue su misericordia la que obró. Reflexionemos, hermanos, en este punto. ¿Agradecemos la misericordia de Dios cuando somos sanados? Reconociendo que no lo merecíamos, pero creemos que fue algo, o que creemos que fue algo casual, o que teníamos derecho a recibir. ¿Reconocemos la mano de Dios en medio de cada situación? A veces llegamos cuando la situación realmente ante nuestros ojos es grave. Allí es cuando vemos las situaciones, pero en todo, la mano de Dios está allí, en todo. La comunión de los santos, habiendo visto que primeramente la enfermedad no es extraña al creyente fiel, que es misericordia de Dios, que toda sanidad viene de Él. Veamos este tercer principio que podemos extraer de la palabra de esta experiencia de Epafrodito, y es que la comunión de los santos, hermanos, es un instrumento de consuelo poderoso. Eso lo vemos en los versículos 28 al 30, también una parte del verso 25. Voy a leer una parte del verso 25, recordando nuevamente este pasaje que tenemos de base. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y abajo en el 28 al 30 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Qué privilegio es, hermano, padecer en el nombre de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí Pablo presenta a Epafrodito con 5 títulos que ya habíamos mencionado anteriormente y que revelan esa profundidad de la relación que él tenía con Epafrodito y con la iglesia. Ya vimos: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Esas expresiones no son solamente formales, sino muestran en este punto, bajo inspiración divina, la profunda relación y la hermandad que había entre ellos, tanto afectiva como espiritual. Pablo tenía, recordemos nuevamente la condición de Pablo, y para recordar esa condición de Pablo, quizás yo, buscando alguna forma de poder mostrar o traer un ejemplo que nos pudiera acercar a lo que estaba pasando con Pablo. Muchas personas durante la pandemia, por ejemplo, perdieron sus trabajos y encima estábamos encerrados. Es difícil, hermano.
ni siquiera para perder el trabajo, pero pues al día siguiente sales y ves qué haces para conseguir un trabajo que te pueda ayudar a sustentar. Pablo no tenía esa posibilidad, estaba encerrado, no tenía a nadie, estaba allí encerrado, estaba a kilómetros de distancia del lugar de Filipos. Para poder escribir y enviar un mensaje necesitaba un mensajero también, necesitaba ofrendas, necesitaba alguien que pudiera salir y buscarle víveres para poder entonces, entre ellos, poder sustentarse. Es una situación bastante complicada. Entonces hay otra situación, y yo me pongo también desde el lado de la iglesia. Durante la pandemia, por ejemplo, hay muchas personas que fueron al hospital y por la situación y la política del hospital no podían saber nada de sus familiares, nada. Días pasaban, escuchábamos estadísticas de que las personas que morían y no sabíamos nada de nuestros familiares. Eso es angustiante. Bueno, esos que estaban en Filipos también pensaban en ese hermano que habían enviado. Ellos habían oído que él había enfermado. Pablo tenía una necesidad de poder contar con Epafrodito cerca, dada la situación de encarcelamiento que les muestro. Pero tal era el amor hacia él y a los hermanos de Filipos que lo envía de vuelta. Epafrodito estaba, en el verso 26 dice, angustiado gravemente porque en Filipos se enteraron de que estaba enfermo. ¿Lo han meditado, hermanos? Este hermano que está enfermo se angustió gravemente pensando que en Filipos ya sabían que él había enfermado. En medio de su aflicción les amaba tanto a ellos, estaba tan angustiado porque ellos se habían enterado que él había enfermado. Y no solo el amor de él hacia ellos, sino el reconocer que era recíproco, porque le preocupaba gravemente que ellos sabían que él había enfermado y que estaban angustiados también. Solo una unidad de espíritu puede alcanzar este tipo de cosas, y la misma que tenemos nosotros como congregación. Si hay algo que nos une es que tenemos el mismo espíritu, sentimos lo mismo, tenemos un mismo ánimo. Es lo que procura la unidad del espíritu. Eso es lo que nos une. Compartimos la misma vida eterna. La vida eterna que Cristo me ha dado no es diferente a la que le ha dado a ustedes, es la misma, es la de Él. Nosotros tenemos la vida eterna de Cristo en Él, unidos a Él. El mismo amor que Él tuvo por nosotros en la cruz no es un amor que Él tiene para mí y uno diferente para usted. El mismo amor que Él derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz fue derramado en nuestros corazones. Tenemos la misma capacidad de amarnos. La unión que vemos aquí de Epafrodito y su iglesia, y de Pablo con Epafrodito y la iglesia, y de todos con Cristo, es manifiesta en este pasaje. Muy rico. En los versículos 28 al 30, Pablo expresa su anhelo de enviar a Epafrodito con prontitud para que su regreso produzca gozo en la iglesia, alivio para él mismo, y no solo les pide que lo reciban, sino que lo hagan en el Señor con todo gozo y que lo tengan en estima. Hay mucha énfasis en esto, que lo tengan en estima. Lo que es importante mencionar aquí es que por la cultura de Roma, de donde ellos estaban, la honra de una persona estaba directamente relacionada con el estatus social que tenía, el éxito que tenía en la actividad a la que se dedicara, pero también en la salud. Ellos consideraban que si alguien estaba padeciendo alguna enfermedad, estaba pagando algo, y eso era en menoscabo de su honra. Por eso Pablo hace mucho énfasis también en ellos, diciéndole, recíbanle con honra y con estima, porque su servicio fue tan entregado que casi muere por la obra de Cristo. El apóstol aquí enseña entonces que la comunión cristiana se expresa en amor, reconocimiento y consuelo mutuo. La iglesia no debe menospreciar al que sufre o cuestionar su padecimiento, sino valorar al que se entrega aún incluso en su debilidad.
El sufrimiento y la honra no son opuestos en el reino de Dios. Lo puede ser en la cultura social de la época, pero no en el reino de Dios. No son opuestos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de una iglesia, una congregación entregándose en amor y consolando a hermanos. Por ejemplo, Pedro, cuando fue encarcelado, la iglesia no se quedó pasiva, oraba por él. Vemos que había una comunión espiritual y afectiva. Los ancianos de Éfeso lloraban. No eran compañeros superficiales, sino hermanos verdaderos. Así también Epafrodito fue amado y esperado por la iglesia de Filipos. Su enfermedad produjo angustia y su recuperación gozo. Dice la palabra del Señor: gocémonos en los que se gozan, pero también lloremos con los que lloran. Ese vínculo de afecto y apoyo es una manifestación de la gracia de Dios en su pueblo. La iglesia, hermanos, debe ser un refugio en el dolor y no un lugar de indiferencia. Cuando un hermano enferma, debemos ser prontos en orar, visitar, animar y acompañar. El consuelo mutuo es parte del diseño de Dios para su pueblo. Ese es el diseño. Consuelo mutuo. El creyente enfermo debe saber que no está solo, y quienes los rodean deben ser canales de compasión, esperanza y fe. A veces una palabra, una visita o simplemente la presencia amorosa pueden ser más poderosas que cualquier medicina, hermano. Estemos dispuestos a sufrir con nuestros hermanos y a ser instrumentos de consuelo y esperanza en medio de la enfermedad para ellos. Para concluir, hermano, hemos visto a través de este mensaje estas tres enseñanzas que podemos extraer de este pasaje de Epafrodito, y que de pronto nos sirva para también proclamarlo un poco más, porque bueno, salvo errores de mi parte, no recuerdo haber escuchado mucho un mensaje basado, por ejemplo, en el ejemplo o en la experiencia de Epafrodito. Primeramente, hermanos, la enfermedad no contradice la fe. Puede tocar al más fiel sin que esto sea extraño o sin propósito. La sanidad es un regalo de la misericordia de Dios. Más que un derecho o una garantía, es misericordia de Dios, es un regalo de la misericordia de Dios. La iglesia, hermanos, tercer punto, tiene un papel crucial como fuente de consuelo y acompañamiento, hermanos, para el creyente afligido. Hermanos, Cristo mismo, Él vino a este mundo a morir, prácticamente y directamente, a padecer. Y aún en su mismo ejemplo que siempre ponemos, veamos el ejemplo de Cristo, Él oró pidiendo al Padre que si era posible pasar esa copa amarga, pero que no se hiciera conforme a lo que Él, sino a la voluntad. Reconociendo que su voluntad es perfecta, agradable y que había una gloria mayor en el objeto o en el propósito de esa misión que Él estaba por llevar. Dolorosa sí, gloriosa también. Volviendo entonces para cerrar en la pregunta de reflexión central al inicio, ¿qué propósito puede tener Dios en medio del padecimiento de sus fieles? En la enfermedad, hermanos, el creyente puede crecer en fe, aprender a depender de la gracia de Dios, experimentar su misericordia, recibir consuelo a través del cuerpo de Cristo, pero en medio de todas esas cosas, glorificarle a Él. Recordemos que tenemos una esperanza, hermanos, y la gloria del objeto de esa esperanza es mayor que cualquier sufrimiento temporal que podamos experimentar en este cuerpo débil que tenemos en este momento. Nosotros aguardamos por aquel día en que estemos en la presencia de nuestro Señor, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, hermanos. Maranata, hermano, Cristo viene pronto.